Profesores y compañeros, sean bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto final de ingeniería. Nuestro grupo ha enfocado su esfuerzo en el desarrollo de un calentador solar casero de agua, un prototipo que representa una solución de baja tecnología y se enmarca en la aplicación de la energía solar térmica. Los integrantes del equipo que participamos en la construcción del prototipo y en esta exposición somos Daniela Mayorga, Laura Subieta y Karen Pedraza. Nuestra elección de proyecto se justifica por múltiples razones, siendo la principal el cumplimiento del requisito académico de trabajar con una fuente de energía renovable, en este caso la solar térmica. Más allá de la parte académica, este proyecto se justifica por su viabilidad económica, diseñando un sistema de calentamiento de agua con materiales sencillos como lo son cajas de cartón, botellas y tubos de PVC, demostrando que las soluciones de energía limpia son accesibles y no dependen exclusivamente de tecnologías de alto costo. Como objetivo general del trabajo tenemos que fue diseñar, construir y poner a prueba un prototipo de calentador solar de baja tecnología con el fin de demostrar la conversión eficiente de la radiación solar en calor útil para el agua. Nuestros objetivos específicos se centraron en cuantificar los resultados, medir la temperatura del agua antes y después de la exposición solar y fundamentalmente calcular la eficiencia del calentador según las horas del sol, lo que nos permitió evaluar su desempeño real. El funcionamiento de nuestro prototipo se basa en los principios de la termodinámica. En primer lugar, tenemos el principio de la absorción, en el cual la radiación solar es energía electromagnética. Para maximizar la captación de esta energía, nuestro absorbedor, que es la tubería de PVC, están pintados de color negro. Esto se debe a que las superficies oscuras tienen una capacidad de absorción cercana a la unidad, lo que significa que absorben la mayor cantidad de espectro solar, minimizando la reflexión. El segundo principio es el efecto invernadero controlado. La radiación solar de onda corta entra a la caja y es absorbida por el tubo. El tubo, al calentarse, reemite esa energía como radiación infrarroja, que es de onda larga. Los materiales transparentes y el aislamiento de la caja están diseñados para atrapar esta radiación de onda larga, evitando que el calor escape fácilmente, lo que provoca la acumulación de energía y el aumento de temperatura dentro del colector. Hablando ya más de la parte estructural, estos componentes trabajan juntos para la transferencia de calor y hay tres modos de transferencia principales y que son esenciales. El primero es la conducción, es en el momento en el que el calor pasa por la superficie del tubo al agua que está en contacto directo. El segundo es la convección, una vez que una porción del agua se calienta, su densidad disminuye. Si el sistema está bien diseñado, esta diferencia de densidad impulsa la circulación del agua caliente hacia el tanque de almacenamiento, que en este caso sería la botella, y atrae más agua fría al absorbedor en un fenómeno conocido como termosifón. Y el último es la reflectividad y el aislamiento. La caja de cartón provee una capa de aislamiento térmico, reduciendo las pérdidas por conducción al suelo o al aire. El papel aluminio colocado con el lado brillante hacia la tubería cumple una función crucial de reflectividad. Redirige la radiación solar que no fue captada en el primer impacto de vuelta hacia el tubo oscuro, aumentando de forma reflectiva la energía solar que llega al absorbedor. La parte central del sistema es el absorbedor, construido con tubos de PVC de media pulgada y los cuales fueron pintados de negro. Este fue dispuesto en un patrón de serpentín para maximizar la longitud de contacto entre el agua y la superficie caliente dentro de la caja. El ensamblaje de la caja de cartón y el revestimiento interno con papel aluminio se realizó para crear una cámara de captación efectiva. El recipiente para agua se colocó al mismo nivel de la caja para facilitar la conexión en el circuito cerrado. El uso de estos materiales sencillos fue clave para demostrar que es un proyecto muy económico. Para este diseño usamos 5 materiales: el primero tubo de PVC, el segundo caja de cartón, el tercero papel aluminio, el cuarto la botella y finalmente, que es el quinto, el recipiente para agua. Construcción de prototipo. Metodología de prueba. En esta tenemos variables medibles. Resultados de la temperatura, que serán temperatura inicial, temperatura final, incremento de la temperatura, que es el resultado que nos da. Durante el experimento se tuvieron en cuenta varias variables que nos ayudaron a entender el comportamiento del calentador solar.
En primer lugar, la variable del tiempo de exposición, que corresponde al lapso durante el cual el prototipo estuvo recibiendo radiación solar directa. En este caso, el ensayo se realizó durante 3 horas seguidas, como se ve en las imágenes, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, un periodo suficiente para analizar el cambio de temperatura del agua bajo condiciones constantes del sol. En segundo lugar, se tuvo en cuenta la cantidad de agua empleada, que fue aproximadamente 250 mililitros, equivalente a 250 gramos. Esa cantidad se seleccionó porque se permite un calentamiento más rápido y facilita observar el cambio térmico sin necesidad de grandes volúmenes. La tercera variable fue la temperatura del agua, considerada la más importante, ya que nos demuestra directamente si el sistema está cumpliendo su función. En este punto, la temperatura actúa como un indicador de eficiencia. Si aumenta de manera constante, significa que el calentador está captando y reteniendo la energía del sol. Además de estas variables principales, se consideraron factores de apoyo como el área del colector solar, que representa todo el tema de la superficie que recibe la radiación, y la radiación solar promedio del lugar donde se hizo la prueba. Todos estos elementos se relacionan entre sí, ya que el rendimiento del calentador depende del tamaño del captador, del tiempo que recibe el sol y de la cantidad del agua que se desea calentar. En los resultados obtenidos se evidenció un cambio notable en la temperatura del agua a lo largo del tiempo de exposición. Al comenzar la prueba a las 7 de la mañana, la temperatura inicial del agua era de 20 grados Celsius, es decir, una temperatura ambiente. Después de 3 horas de exposición continua al sol, el agua alcanzó una temperatura final de 40,8 grados Celsius. Esto significa que la temperatura aumentó 20,8 grados, lo cual es un cambio bastante significativo para un sistema elaborado con materiales muy sencillos. Ese incremento demuestra que el calentador logró captar la energía del sol y transferirla de manera efectiva al agua. Durante el desarrollo del ensayo se observó que el aumento fue progresivo, es decir, el agua no se calentó del golpe, sino que subió poco a poco conforme la radiación solar inclinaba sobre el tubo del PVC. Este comportamiento confirma que el sistema mantiene una ganancia térmica estable, lo cual es una característica positiva del diseño. Además, se notó que el color negro del tubo ayudó bastante, ya que el absorbedor más la radiación permitió alcanzar una temperatura final más alta. Este resultado refleja que el sistema, aunque es sencillo, tiene buena capacidad de captar energía solar y aprovecharla en forma de calor. En general, el cambio de temperatura de 20 a 40 grados Celsius evidencia que el prototipo cumple su propósito y que bajo condiciones adecuadas de exposición puede ser una alternativa práctica para calentar pequeñas cantidades de agua. En las imágenes que acompañan las diapositivas se pueden observar los momentos del experimento, mostrando cómo fue calentando el agua y la disposición del prototipo durante la prueba. Luego de obtenerse los resultados de temperatura, se calculó la eficiencia térmica del calentador solar. Esta eficiencia nos indica qué porcentaje de la energía solar que recibió el prototipo realmente se transformó en calor útil dentro del agua. Para calcularla se utiliza la fórmula que se muestra en las imágenes. Dentro de esa ecuación hay dos valores importantes. Primero, es la energía útil ganada, que viene siendo Q, que depende de 3 factores: la masa del agua, su calor específico y el incremento de la temperatura. La masa del agua corresponde pues a toda la cantidad de agua utilizada en la prueba, que en este caso fueron 250 mililitros, que equivale a 250 gramos. El calor específico, que viene siendo 4,186 joules por gramo Celsius. El incremento de la temperatura pues proviene de la diferencia entre la temperatura inicial y la inicial, ¿listo?, que se observó durante la prueba. Al combinar esos factores pues se obtiene la energía total del agua que ganó al calentarse. El segundo valor es la energía solar incidente, que viene siendo QS, que representa toda la radiación que llegó a la superficie del calentador durante la prueba. Para calcularla se consideró la irradiación solar promedio, que es la cantidad de energía solar que llega por metro cuadrado. También se tomó en cuenta el área del colector solar, es decir, el tamaño de la superficie que recibe la radiación, y finalmente se multiplicó por el tiempo de exposición total, que corresponde al periodo en que el prototipo estuvo funcionando. De esta manera, la cantidad total de energía que recibió el sistema. Al comparar la energía que ganó el agua con la energía total que recibió el colector, se determinó que la eficiencia es aproximadamente 1,34%. Este resultado muestra una pequeña parte de la energía del sol se convirtió en calor útil, lo que es esperado en un sistema artesanal sin aislamiento y construido con materiales simples.
Como conclusiones generales del proyecto, podemos destacar varios puntos muy importantes que resumen todo el trabajo que hemos realizado. En primer lugar, logramos comprobar que sí es posible construir un calentador solar funcional utilizando materiales simples y de bajo costos. Este proyecto muestra que con creatividad y conocimientos básicos de transferencia de calor se pueden desarrollar soluciones sostenibles que aprovechen los recursos naturales. A pesar de ser un sistema, llamémoslo como artesanal, el prototipo cumplió su propósito, el objetivo, logrando un aumento de temperatura de 20,8 grados Celsius pasando de 20 a 48,8 en tan solo 3 horas de exposición solar. Este resultado es muy positivo porque confirma que la energía del sol puede transformarse en energía térmica aprovechable para calentar agua de manera práctica. En segundo lugar, tenemos la eficiencia calculada fue del 1,34%, lo que significa que una pequeña parte de la energía solar captada se convirtió en calor útil dentro del agua. Aunque ese porcentaje lo percibamos bajo, en realidad es totalmente coherente para un prototipo hecho con materiales reciclados. Sin aislamiento térmico completo ni una cubierta protectora al 100%, pues logró su objetivo. Este tipo de proyecto busca comprobar el principio de su funcionamiento de la energía solar térmica y evidenciar que funciona incluso a pequeña escala. Además, el ejercicio nos permitió entender de forma práctica, conociendo conceptos teóricos como absorción, radiación, retención del calor, lo cual nos enriquece el aprendizaje. Otra conclusión que llegamos que es muy importante que el color negro del tubo tuvo un papel muy fundamental en el rendimiento del sistema, ya que nos facilitó la absorción de la radiación solar y permitió alcanzar una temperatura final más alta. En conclusión, este proyecto no solo permitió construir y probar un prototipo, sino que también comprender cómo la energía solar puede aprovecharse en la vida cotidiana. Con ese tipo de actividades se promueve el uso de energía limpia, se reduce el consumo de energía o gas y se fomenta la conciencia ambiental al demostrar que existencias alternativas accesibles para todos.